hablando del crecimiento económico. Haremos una comparación entre Perú y Colombia y miraremos las diferentes corrientes que lo explican. Así es, Tata. Pero antes, ¿tú te has preguntado qué opinan las otras personas alrededor del mundo sobre el crecimiento económico? Con certeza, no. Es por eso que estuvimos hablando con unos amigos y esto fue lo que nos dijeron. Sa aking palagay, nagiging progresibo na ang ekonomiya ng Pilipinas dahil maraming dayuhang namumuhunan sa aming bansa. 안녕하세요. 저는 유현트라고 합니다. 저는 한국에서 살고 있고요. 한국인이고 부산이라는 도시에 살고 있습니다. 제가 살고 있는 한국이라는 나라는 과거에 매우 가난한 나라였습니다. 한국 전쟁을 거치고 폐허가 된 땅에서 우리나라는 사실 자원적으로도 매우 부족했고 돈도 없고 여러 가지 부족한 나라였지만 저희가 가지고 있는 유일한 자산인 사람들, 인적 자본을 적절한 곳에 잘 배치했고 잘 활용했기 때문에 지금과 같은 경제 성장을 이룰 수 있는 가장 중요한 열쇠가 되지 않았나 생각합니다. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Romero, soy economista y provengo de Venezuela. ¿Cuáles son las razones para la situación macroeconómica actual de Venezuela? Bueno, primero que nada considero que fueron las acciones de expropiaciones de empresas por parte del gobierno venezolano, los altos niveles de endeudamiento que llevó a cabo el gobierno venezolano y por último considero que la caída de los precios del petróleo influyó de manera significativa sobre el comportamiento macroeconómico de ese país. Qué interesantes son las opiniones de todas las personas. A propósito, el crecimiento económico suele medirse con el Producto Interno Bruto. Sí, y recuerda que siempre tiene que ser en términos reales. Muchas veces relacionamos este indicador con el mejoramiento del bienestar de las personas. ¿Será? En la última década la economía peruana ha tenido uno de los crecimientos más acelerados si se le compara con la región. Esta tuvo una tasa de crecimiento del 5,9% en promedio, además vino acompañada de una baja inflación, la cual estuvo en casi un 2,9% en promedio. Hay que tener en cuenta también que el entorno de Perú ha sido muy favorable, empezando por las políticas macroeconómicas que se han aplicado, que han sido muy prudentes, y las reformas estructurales que han como permitido este crecimiento con bajas tasas de inflación. Sí, y si vemos otros aspectos de la economía, los ingresos y el empleo mejoraron haciendo que disminuyera en cierto grado las tasas de pobreza. También en el Banco Mundial se indica que para el 2005 la pobreza moderada estaba en 45,5% y ya para el 2015 pasó a ser de los 19,3%, lo que significa que 6,5 millones de habitantes peruanos dejaron la pobreza moderada. Bueno, si lo vemos en términos de pobreza extrema, esta también disminuyó, pero dejando a un lado la pobreza, hablemos de las políticas fiscales. Estas fueron prudentes a pesar de los déficits que han ido aumentando a partir del pasar de los años. Sí, se ha visto una disminución en los ingresos y eso fue provocado por la desvalorización económica, también la reforma fiscal del 2014 y que aumentaron los gastos en bienes y servicios y también en los salarios. Bueno, por su parte, el gobierno se plantea tratar de disminuir estos déficits en un mediano plazo, que pronto sabemos si los cumplen o no. ¿En qué dice? Es respaldado en medir el gasto y tratar de mejorar la recaudación fiscal. Ya en un poco lo que es el contexto peruano, vamos a pasar a hablar sobre Colombia. Ya en lo que corresponde a las tasas de crecimiento en Colombia, estas no han sido muy significativas si se compara con países asiáticos e incluso estuvo por debajo de la media latinoamericana. Bueno, hablando en términos de cifras, es muy importante saber que la tasa de crecimiento entre 1990 y 2012 fue del 3,7% y si lo vemos del 2000 al 2012 fue del 4,8%. Si lo vemos en términos per cápita, eso equivale como a un 3,1% y al 4%. Pero estas cifras no nos sirven de nada si no lo comparamos con otro país. En este caso sería China, que en este mismo periodo de tiempo tuvo unos crecimientos en promedio del 10,5 y 10,9%. Sí, es por eso que el ingreso por habitante aumentó muy poco entre 1990 y 2012. Para 1990 el ingreso per cápita estaba en $1.209 y ya para el 2012 pasó a estar en $7.748. Sin embargo, no es significativo si se mira, como tú dijiste, con países asiáticos que tienen un ingreso per cápita mucho más alto. Por otro lado, al incrementarse la producción de materias primas, este aumento en dicho sector pues no se vio reflejado ni en el aumento de los ingresos ni del empleo pues, en la población. La razón es obvia, la extracción de hidrocarburos y la minería pues mueven muchos capitales, pero a la hora de generar empleo es muy poco. Cabe resaltar que este sector es uno de los que más ha aportado al Producto Interno Bruto del país y esta contracción ha hecho que se tengan que aplicar algunas políticas macroeconómicas y reformas estructurales que sin embargo no han logrado ser tan eficientes. A partir de eso también es importante recordar que la demanda interna de Colombia es muy débil y el peso colombiano con toda esa crisis pues, ha sufrido una gran depreciación que se vio reflejada en la contracción que sufrieron las importaciones.
Sí, pero ya para cerrar el contexto colombiano y pasamos a una comparación con Perú, bueno, ya sacando como un poco las similitudes, podemos decir que ambos países son importadores de tecnología y estas importaciones aportan gran parte al Producto Interno Bruto del país. También ambos han tenido una evolución similar y se encuentran en vía de desarrollo. Bueno, es importante que los dos países sean conscientes de la necesidad de tener como pilares de desarrollo y de crecimiento la tecnología y la educación. Además, si vemos en la parte de convergencia, los dos países cumplen con el supuesto de que países con menores ingresos van a crecer a un mayor ritmo, pero si se compara con países como lo hacíamos de China, pues estos países con mayores recursos crecerán no tan rápido, pero la magnitud va a ser mayor. Y hasta aquí concluye nuestro análisis de crecimiento. ¿Creyeron que no hablaríamos de las teorías de crecimiento endógeno y exógeno? No. La tasa de crecimiento en el estado estacionario es cero. La tasa de crecimiento en estado estacionario puede ser positiva. El progreso técnico es relevante. El progreso técnico no es relevante. La tasa de ahorro también es relevante. ¿Para qué voy a mirar la tasa de ahorro? No es relevante. La función de producción depende de la mano de obra, el ahorro y el capital. Bueno, sí, de la mano de obra, el capital y el ahorro, pero también del conocimiento, o sea, learning by doing. ¡Qué gringa! El crecimiento está sujeto al progreso técnico. El crecimiento se da cuando hay una mejora en el conocimiento y con eso aumentamos en la tecnología. El crecimiento es independiente de las políticas económicas, es decir, el Estado no interviene en el ahorro ni en el crecimiento de la población. El crecimiento sí debe depender de las políticas porque el Estado es el que interviene en la educación. La productividad marginal es decreciente. La productividad marginal es positiva o constante. Se establece que el progreso económico depende de la acumulación de capital y del progreso tecnológico. Implica que las políticas que conduzcan a una mayor apertura económica, competencia, van a ser las que aumenten el crecimiento económico. El progreso tecnológico se halla haciendo y estableciendo unos parámetros que se salen del análisis macroeconómico convencional. Bueno, y las políticas importantes son aquellas que fomenten no solo lo que dije anteriormente, sino también la competencia y un mayor proteccionismo. No explica por qué el capital no pasa de los países ricos a los países pobres, donde la productividad marginal del capital debería ser mayor. Además, la tasa de crecimiento es exógena, no depende de factores como la investigación, la inversión, el ahorro, y todo esto resulta poco convincente. Bueno, por mi parte, existe cierta incapacidad para medir la convergencia condicional que se observa empíricamente. Además, no se han podido explicar realmente por qué hay una diferencia entre los países desarrollados y en vía de desarrollo en su renta. Además que los modelos no tienen en cuenta la tecnología y es un factor realmente muy importante. El progreso técnico y tecnológico pues no se pueden medir, así que hace difícil comprobar los resultados.